RTP. Ya está con nosotros a esta hora 7:43 de la mañana Bernardo Gortier Morejón. Él es politólogo internacionalista y hablaremos con él varios temas. Uno de ellos es el más reciente y coyuntural, que es los avances de la firma del TLC entre Ecuador y Canadá. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Bernardo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estar con ustedes. Gracias a usted. Iniciar esta ronda de preguntas sobre, primero, esta firma que se está dando un paso ya bastante ágil, acelerado, no en el sentido de que podríamos estar tal vez tomando una decisión incorrecta, pero en el sentido de por qué son necesarias o por qué es necesario este Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá, y qué beneficios podríamos tener ambos países. Bien, Ecuador y Canadá no son sus principales socios comerciales. De hecho, la balanza comercial entre ambos es relativamente baja, más o menos unos 1.300, 1.400 millones de dólares entre ambos países, ¿no? Con una ventaja principal para Canadá, que exporta más hacia Ecuador que lo que Ecuador exporta hacia Canadá. Pero un tratado de libre comercio potencialmente podría cambiar eso, sobre todo en el escenario global en el que estamos viviendo, en el cual la dinámica de Estados Unidos está cambiando, se está retornando a un ciclo de proteccionismo, en el cual obviamente para Ecuador es relativamente o principalmente sensible al ser su principal socio comercial, y en ese sentido el contar con otras alternativas, con la penetración a otros mercados, es un escenario en el cual los empresarios ecuatorianos, en conformidad con lo que ustedes estaban conversando, tienen otro puerto al cual enviar sus productos y reducir un poco la dependencia que existe hacia Estados Unidos y también hacia China. Al mismo tiempo, para Canadá es importante porque el ciclo de competencia hegemónica entre Estados Unidos y China está generando también estas tensiones en la dinámica con China, en la cual de alguna manera el occidente está tratando de reducir esa dependencia que se tiene hacia China. Entonces es un proceso que se conoce más o menos como el friendshoring, que es atraer, digamos, las inversiones y atraer el consumo hacia países que son principalmente más cercanos ideológicamente o culturalmente. Y por eso para Canadá puede ser interesante esta propuesta, sobre todo también porque Canadá, tal vez nosotros lo miramos normalmente con los ojos de las series americanas y pensamos obviamente en un país débil, amigable, ¿no? Pero dentro de la dinámica realista, Canadá está en el top 10, top 20 mundial de consumo y exportación. Entonces para ellos es importante, y para nosotros como país también es importante tener esos vínculos. Obviamente hay temas sensibles, es delicado porque Canadá también participa mucho de la dinámica de la producción de petróleo, de minerales, y ahí está un poco también esa competencia que existe entre Canadá y Ecuador, porque Ecuador obviamente es un país que exporta su petróleo en crudo, sin procesar, y Canadá por otro lado es un país que normalmente trabaja muchísimo más en su petróleo, lo procesa, y de hecho parte de la balanza comercial con Ecuador es también la compra de los productos ya procesados. Entonces son cosas que son delicadas. Y el último punto también es el hecho de la dinámica minera, ¿no? Ecuador está en una discusión, digamos, bastante sensible con todo el tema de la minería ilegal, con todo el tema de la protección al medio ambiente, acerca de qué hacer en la frontera minera. Es importante continuar, es importante asegurar más candados antes de diversificar más la explotación de nuestros productos. Y Canadá es un país que participa muchísimo en la producción y extracción de minerales, con ciertos escándalos internacionales también en temas medioambientales y en temas de la protección a los derechos de las comunidades indígenas. Entonces, esas son cosas que se han debatido en la mesa, que forman parte de los capítulos de este TLC para que existan, digamos, ciertos blindajes, pero que seguramente también veremos en estos próximos días algunas sensibilidades, algunas discusiones profundas sobre lo que podría implicar una mala gestión de estas relaciones, una mala gestión de la dinámica de explotación minera en un país tan delicado, con un equilibrio tan delicado en términos medioambientales como lo es el Ecuador. Sí, justamente el tema de Canadá y su gran territorio, obviamente nosotros también pudiéramos,
hay problemas ahora en Estados Unidos, pero también migrar, porque nosotros podemos ir a Canadá como parte de una migración productiva. El lograr hacer estos avances económicos con Canadá, pero también lograr un poco ese intercambio intelectual y económico con nuestro capital humano, que obviamente no ha podido realmente terminar su periodo de vida en Estados Unidos. Muchos de los inmigrantes están retornando, y con las políticas de Trump obviamente se abren también puertas en Canadá. Canadá no solamente tiene una población bastante importante para nosotros poder exportar, pero también podría ser, porque acuérdate que también Canadá hace lo que se llama el fracking, ¿no? Con el petróleo y con el gas. Entonces nosotros podríamos también ser exportadores de petróleo para ellos, porque hay problemas con el tema del fracking allá en Canadá. Sí, empezando por el lado de la potencial apertura para más colaboración intelectual, sería muy importante. Canadá es un país que, a pesar de que, de nuevo, suele aparecer, digamos, como un hermano menor de Estados Unidos o como un país secundario en las dinámicas, en las grandes conversaciones globales, dentro de todo es un país con una gran capacidad de innovación, y además tiene un proyecto de país que también de alguna manera para Ecuador podría ser muy interesante replicar, porque sabemos que tiene un estado de bienestar bastante sólido, que de hecho ha sido defendido en estas últimas elecciones, y que de alguna manera el aprender a establecer esos contactos directos representa un escenario de cooperación bastante significativo para los proyectos o la proyección de un Ecuador, digamos, también una consolidación de esa estructura, ese equilibrio entre el Estado y el sector privado, sin irnos, digamos, a los polos extremos. Entonces, desde ese lado es importante continuar esa conversación con un país como Canadá, y al mismo tiempo el potencial escenario, Canadá obviamente necesita gente, ellos buscan mucho gente joven, buscan familias, de hecho favorecen la migración de familias porque les interesa tener niños que sigan, digamos, ocupando ese espacio, ese gran espacio que por ahora es vacío. La gran mayoría de la población canadiense vive, digamos, prácticamente hacia la frontera con Estados Unidos, porque el resto del espacio son situaciones, digamos, en términos ambientales muy difíciles de ocupar, pero que de alguna manera Canadá también busca atraer gente que esté dispuesta a lidiar con esas condiciones climáticas, con esas adversidades, esos duros inviernos que tienen allá, para ir, digamos, también ellos ser capaces de explotar toda esa riqueza natural que ellos también disponen. De por sí ya Ecuador tiene, digamos, un aporte, una dinámica de penetración en el mercado de petróleo. Si nosotros revisamos las tablas de exportación, digamos, el principal producto que nosotros le exportamos a Canadá es petróleo, y por eso yo también decía que Canadá a nosotros, en cambio, ya nos da petróleo procesado, ya nos da, digamos, el diésel, la gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese lado es una relación, digamos, que puede ser potencialmente positiva para el Ecuador, que tenemos que ir penetrando, y depende también mucho de cuál va a ser la dinámica de este nuevo gobierno, ¿no? Con Carney. Ellos a la final están buscando también asumir un nuevo rol. Si nosotros vemos las conversaciones que ellos están teniendo con su relación con Estados Unidos, está cambiando. Y de alguna manera para ellos también, tal vez asumir una postura de liderazgo puede ser una oportunidad. Y para Ecuador también termina siendo importante porque para no quedarse atrás con nuestros vecinos, ¿no? Estimado Verdad, Colombia, Perú, Chile. En ese sentido, y me gustaría pues continuar en esta línea, porque al final del día también tenemos que jugar a intereses geopolíticos, económicos que en estos momentos estamos viendo. Y algo decía ayer un analista aquí en esta misma radio, y es tenemos que mantener un equilibrio, porque si nos vamos muy a la izquierda podemos tener problemas tal vez con cualquiera de nuestros socios en estos momentos fuertes, China o Estados Unidos, o si nos vamos muy a la derecha podemos tener problema con el otro. En ese sentido, Canadá, tú has dicho algo bastante interesante, es un nuevo gobierno, si bien se votó y la ciudadanía a la interna de Canadá buscaba a alguien que mantenga ese liderazgo y mantenga esas buenas conversaciones con Estados Unidos, también buscaban a alguien que pues tenga ese nacionalismo suficiente para defender los intereses de Canadá. ¿Qué tanto podríamos estar nosotros complicando nuestra relación con Estados Unidos con este Tratado de Libre Comercio?
Bueno, la dinámica con Estados Unidos ahora es bastante condicionada con el vínculo que existe con la Casa Blanca de Trump. A la final, nosotros hemos visto la dinámica de Trump. Es una persona que su liderazgo es muy personalista. Y en ese sentido, digamos, puede ser que el día de hoy le moleste algo y el día siguiente se le olvide y lo pase por alto. Entonces, en ese sentido, yo realmente no veo un punto de observación en decir acercarnos a Canadá puede representar una pérdida en la dinámica que se tiene con Estados Unidos, sobre todo también dentro de las dinámicas del tipo de producción que ya está insertada en los canales de consumo de Estados Unidos en términos de los mariscos, el banano, el cacao, las flores, que de alguna manera digamos, ya tienen su nicho de mercado en Estados Unidos y no dependen siempre de quién está en la Casa Blanca, ¿no? Sino a la final es una dinámica también de consumidor y productor. Entonces, desde ese lado, es una alternativa, es una oportunidad, es un escenario que de alguna manera, si se manejan bien esas relaciones, si es que no se generan, digamos, tensiones adicionales en los términos políticos, no vería un nicho en el cual pensar que por acercarnos a Canadá pueda molestarse a la Casa Blanca de Trump y eso romper nuestras fracturas. Lo que sí es importante destacar en este sentido es el hecho de que Ecuador tiene que mantener un punto de equilibrio también en esa dependencia que se está generando con los Estados Unidos. Obviamente, por la situación de inseguridad que está atravesando el país, se piensa en Estados Unidos de inmediato como ese socio estratégico que puede ayudar a lidiar con la crisis y con la gran violencia que están teniendo las bandas criminales en el Ecuador. Pero obviamente, desde que Donald Trump está en la presidencia, hay una sensibilidad en que es un tipo de gobierno que cobra más por su aporte, cobra más por su cooperación, cobra más por su ayuda. Sabemos que el presidente Noboa tiene buenos vínculos con Kennedy y eso, digamos, estuvo presente en la posesión y eso hace que de alguna manera tenga esa ancla, ese punto de conexión con la Casa Blanca, pero al mismo tiempo hay que ser muy conscientes de que en esta dinámica de negocios de Donald Trump lo hemos visto con socios tan importantes como Ucrania, que si en algún momento la Casa Blanca considera que necesita, digamos, un recurso adicional por el aporte que está dispuesto a dar, lo van a pedir. Y el Ecuador tiene que ser consciente de eso. Y por eso también es importante esa diversificación y no generar dependencias. Estimado Bernardo, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP. Muy amable. Un gusto estar con ustedes. Gracias. RTP